Gloria al nombre del Señor. Yo les invito para que se pongan sobre sus pies y abran su Biblia allá en el libro de Nehemías, capítulo 5. Hoy vamos a mirar la segunda parte del mensaje que vimos el día martes. Y bueno, espero verdaderamente, y es mi oración, de que la iglesia pueda estar atenta a la voz del Señor. Recuerde que el que habla en este lugar no es el pastor y el predicador, sino que es Dios a través de sus instrumentos. Amén. Libro de Nehemías, capítulo 5. Y recuerde que leímos todos estos versículos del capítulo 5. Nos enfocamos el día martes en los versículos 1 al 5 y hoy vamos a mirar otros versículos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís intereses cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones, de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios.
No hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy estamos en plena dependencia de ti y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atender con diligencia a tu voz. Renueva nuestra vida cada día, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a ser cristianos eficaces. Ayúdanos, Señor, a testificar a la gente que no te conoce a través del evangelio mudo, Señor, a través de nuestra buena conducta, a través de nuestras buenas obras, Señor. Ayúdanos a manifestar la salvación gloriosa de Cristo por medio de nuestro estilo de vida. Señor, ayúdanos a hablar menos y a hacer más. Señor, ayúdanos verdaderamente a vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a exaltar tu nombre, Señor. Moldea nuestro carácter, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de pensar. Ayúdanos a imitar el ejemplo de este hombre cuyo nombre era y es y será eternamente Nehemías. Un hombre, Señor, que se dejó moldear por ti. Un hombre que se dejó dirigir a través de tu Santo Espíritu. Un hombre que fue de ejemplo y de inspiración para los judíos y que hoy lo traes a memoria para que se convierta en ejemplo y en inspiración para nosotros. Ayúdanos a retomar estos principios, los cuales dejaste en tu palabra, para que los llevemos el día de hoy a la práctica, conforme al tiempo en que vivimos, Señor, para la gloria y para la honra de tu santo nombre, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. En esta noche vamos a mirar la segunda parte de este mensaje que hemos titulado Derribemos nuestro egoísmo para levantar la iglesia. En los primeros versículos del mensaje anterior, nosotros pudimos contemplar un panorama que verdaderamente nos ha dejado varias lecciones. Habíamos hablado en mensajes anteriores que en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que fue comandado por aquel hombre llamado Nehemías, se levantaron varios enemigos de la obra. Dijimos que estos enemigos que se levantaron fueron enemigos externos de la obra. Pero aquí en este capítulo 5 vimos que también se levantaron enemigos internos. Así como en la iglesia del Señor Jesucristo existen enemigos externos, que podríamos decir que son los incrédulos, aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que Satanás los usa como instrumentos para detener la obra de Dios por medio de la iglesia. También existen enemigos internos. Son enemigos que se camuflan dentro de la iglesia y que están siendo instrumentos del diablo para cesar la obra del Señor por medio de la iglesia. Y vimos cómo este enemigo que se levantó fue el egoísmo de algunos hombres que estaban explotando el pueblo. Se levantaron unos hombres usureros. Y también dijimos que estos hombres estaban actuando de esta manera, estaban explotando el pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Estos hombres estaban violentando la ley de Dios. No tenían temor y reverencia y habían traído división a la nación de Israel. Ahora, nosotros dábamos la definición de lo que es el egoísmo.
Y decíamos que el egoísmo es la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. Eso es el egoísmo. Es la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. No un excesivo amor por Dios y por la iglesia, no. Es un excesivo amor por sí mismo. Y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. Una persona egoísta es una persona que solamente piensa en sí mismo sin importar las necesidades, los anhelos, los deseos, los pensamientos de los demás. Es una persona que aún para conseguir sus propios intereses pasa por encima de los demás. Eso era lo que estaban haciendo aquellos nobles y oficiales en el pueblo de Israel. Ahora, podemos ver que el pueblo viene donde Nehemías y empieza a manifestarle la situación, el problema que ellos estaban atravesando. Y vemos en el versículo 6, que es donde vamos a retomar el mensaje de esta noche, la reacción de Nehemías. ¿Y cuál es la reacción de Nehemías? Se puso alegre y sonriente. ¿Amén? No, entonces me equivoqué de pasaje. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? No fue un enojo cualquiera. Escuchen, Nehemías se enojó en gran manera, y lo que quiere decir es que a Nehemías se le subió, no sé si a usted le ha pasado, se le subió un calorcito desde la planta del pie hasta la cabeza. Y quiero decirle algo a ustedes verdaderamente. Yo me quedo aterrado de ver la sabiduría de Dios a la hora de obrar. Escuche, es que Nehemías era el líder perfecto que se necesitaba para este tiempo. Usted puede imaginarse que Dios hubiese puesto un hombre como muchos hoy en día que no tienen autoridad. Aquellos que no son capaces ni siquiera de gobernar su propia casa. Usted se imagina que que Nehemías hubiese sido un tipo de hombre que ni siquiera es capaz de sujetar a sus hijos en obediencia. Lo hubiese mandado a hacer esa tarea. Es que escuche, Nehemías tenía que corregir el problema de algunos hombres que estaban actuando mal. Y no eran cualquier tipo de hombres, eran nobles y oficiales. Eran personas de la alta sociedad, de reputación, de renombre. Eran hombres por naturaleza altivos, orgullosos, arrogantes, autosuficientes, que obviamente no iban a escuchar a cualquiera. Entonces se requería para este trabajo un hombre con un temperamento fuerte. Nehemías era un hombre que tenía temperamento fuerte, pero no solamente Dios requería un hombre con temperamento fuerte, se necesitaba un hombre con un carácter dócil. Y Nehemías tenía ambas cosas, un temperamento fuerte y un carácter dócil. ¿Usted se imagina a Nehemías con un temperamento fuerte, pero sin un carácter dócil? Hubiera agarrado a estos hombres a trompadas. Wow, yo me quedo sorprendido de ver realmente la sabiduría de Dios, cómo Dios escoge los instrumentos necesarios. Entonces, en el mensaje anterior nosotros identificamos el enemigo que se había levantado, el cual se llamaba egoísmo. Y hoy vamos a mirar en este segundo mensaje cómo nosotros podemos vencer el egoísmo. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer a la hora de vencer el egoísmo es reconocer que por naturaleza somos egoístas. Es lo primero que nosotros debemos hacer, reconocer que por naturaleza somos egoístas. Escuche, si usted ha pecado delante de Dios, usted debe reconocer el pecado. Hay que comenzar ahí. Usted y yo no podemos combatir un enemigo el cual no estamos viendo. Lo primero hay que reconocer, somos egoístas y hemos pecado delante de Dios. Para poder usted y yo empezar a combatir este enemigo. Ahora, tenemos que entender que el egoísmo es un fruto de la carne.
Y que a pesar de que usted y yo hemos sido salvados por Dios de pura gracia, que usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo, que usted y yo hemos recibido esa perfecta creación dentro de nosotros, aún tenemos un enemigo dentro. La carne está viva en nosotros, la carne está activa en nosotros. Y por eso Pablo nos advierte sobre las obras de la carne, allá en su carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 17 en adelante. Y Pablo nos quiere recordar que esa obra de la carne aún sigue activa en nosotros. Escuche, Dios no puso el Espíritu Santo dentro de nosotros para exterminar las obras de la carne, no, más bien lo puso para controlar las obras de la carne. Por eso Pablo dice que si nosotros somos controlados o guiados por el Espíritu Santo, obtendremos la victoria sobre nuestra naturaleza humana. Entonces Nehemías era un hombre que tenía esa naturaleza humana, que se le subía el furor, pero el Espíritu Santo lo controlaba. Wow, eso es perfecto, mi hermano. El Dios de la Biblia es un Dios perfecto. Entonces dice que Nehemías, cuando escuchó la queja del pueblo, se enojó en gran manera. Pero escucha, hay una diferencia entre Nehemías y nosotros. Nehemías no se enojó y fue y reprendió a los nobles, no. Mire lo que él hizo después. Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Versículo 7. Entonces lo medité. Él estaba enojado, él estaba totalmente airado, pero Nehemías, bueno, yo me imagino que Nehemías lo que hizo fue esto. Internamente empezó a tener una conversación consigo mismo y empezó: Nehemías, relájate. 1, 2, 3, 4, 5. Nehemías, cálmate. 1, 2, 3, 4, 5. El ejercicio, quizás hizo el ejercicio de respiración. Era un hombre totalmente lleno de sabiduría. Mi hermano, ¿sabes algo? Hay un pastor que aconseja a otros pastores precisamente cuando está en ese momento de furor. Y es que no debes, y eso es algo que nosotros debemos aplicar para nuestra vida. Cuando usted esté enojado con su cónyuge, con su hijo, con su vecino, con su patrón, cuando usted esté en ese momento de efervescencia y calor, no reaccione, no abra la boca. Usted lo que debe hacer es relajarse y meditar en el problema. Entonces probablemente Nehemías lo que hizo fue irse para su casa, hacer ese ejercicio de respiración. Luego Nehemías probablemente, el texto no lo dice, pero vemos que Nehemías era un hombre de oración. Yo estoy completamente seguro que Nehemías hizo lo mismo que vimos en los primeros capítulos. Fue y descargó toda su ira en la presencia de Dios. Entonces el consejo que da este pastor es que si usted está en el mismo día de la efervescencia y calor y usted cree que debería hablar con aquella persona que la ofendió, él dice: no lo haga ese mismo día, hágalo al otro día. Y ese día, cuando usted está enojado, váyase para su cuarto, tome papel y lápiz y empiece a escribir las cosas que usted ese día le diría a aquella persona que es el objeto de su enojo. Y entonces empiece a pensar qué le diría a usted. Usted se puede imaginar lo que usted le diría. Yo me imagino a Laura enojada con Julio. Entonces Julio la ofende y Laura se va y allá en la hojita se desahoga. ¿Qué le diría a usted, Laura, en esa hojita? Ahí es donde nos tenemos que desahogar, en esa hojita. Entonces luego de que ya nos desahogamos, no con la persona, con la hoja, vamos a Dios en oración y empezamos a meditar en lo que le hubiésemos podido decir. ¿Qué piensa usted que pasaría después? Diríamos: ay, Dios mío, yo iba a decir todo eso. Señor, perdóname y ayúdame a mirar qué es lo que debo decir. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías empezó a meditar. Ahora escuche, cuando hablamos de
meditar en medio de una situación como esas, estamos hablando de tener un carácter maleable. Y cuando hablamos de un carácter maleable, estamos hablando de que Dios constante y continuamente a través de este tipo de cosas va puliendo nuestro carácter, nos va formando, nos va puliendo. Entonces Nehemías no corrigió los nobles y oficiales inmediatamente. Él escuchó la queja del pueblo, probablemente se fue a su casa y allá solito en la presencia de Dios empezó a meditar. Esto se llama tener dominio propio y tener sabiduría. Mire lo que nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículo 13. Recuerde que en los primeros versículos Santiago está hablando acerca de la lengua. Y a pesar de que no se refiere a todo mundo, porque Santiago en esta carta se refiere a los falsos maestros que con su lengua predican un evangelio torcido y daña a la iglesia. Pero esto es aplicable a nosotros, porque nosotros con la lengua también podemos dañar. Con la lengua podemos matar a una persona, podemos herir a una persona. Entonces, lo primero que Santiago nos dice es que aquel que refrena su lengua, ¿qué es? Sabio. El hombre que es capaz de refrenar su lengua es sabio, porque siendo el miembro más pequeño del cuerpo, es una cosa seria, como dice el pastor, es cosa seria. Entonces mire lo que Santiago dice en su carta en el capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso fue lo que hizo Nehemías. Estoy enojado, estoy airado, pero me controlo. El Espíritu Santo me controla y me da la sabiduría para obrar después de ese momento de rabia. Ahora yo quiero que usted observe a Nehemías como un ser humano como usted y yo. Nehemías no era Superman del tiempo de los judíos. No era el superhombre con capa y sombrero, no. Era un hombre como usted y yo. ¿Cuál fue el proceso de Nehemías? Primero, escuchó la queja del pueblo. Segundo, se enojó muchísimo. Nehemías se irritó demasiado. Tercero, meditó. Y cuarto, ¿qué hizo? Después de meditar, ¿qué hizo? Fue y reprendió a los responsables de aquel acto. Recuerde, no era cualquier persona en el pueblo, eran nobles y oficiales. Así que podríamos decir, mis hermanos y mis hermanas, que la tarea que Nehemías tenía por encima no era fácil. Humanamente hablando, no era una tarea fácil. ¿Cuánto necesitamos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, en el día de hoy en la iglesia del Señor? Necesitamos pastores y líderes como Nehemías. Hoy en día existen muchos pastores, escuche lo que le voy a decir. Existen pastores que llega alguien y les cuenta: pastor, ¿cómo le parece que vi a fulanito de tal? En tal y tal lugar haciendo esto, esto y esto. Y ahí mismo se enojan y llaman al hermano X: hermano, me da el favor y venga a la oficina. Usted es un maleado, usted es un carnal, usted es un hijo del diablo. ¿Usted por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Y ni siquiera le preguntan si es verdad o es mentira lo que dijeron. Les digo, mis hermanos, yo conocí un pastor así, como les estoy diciendo. Le decían algo y ahí mismo llamaba a las personas y ahí mismo se vaciaba con ellos sin preguntarles ni siquiera si aquello que habían dicho era verdad. En ocasiones, públicamente avergonzó a algunas personas. Necesitamos hombres como Nehemías que primero escuchen, luego mediten y luego hagan la reprensión que tengan que hacer. Por eso, escuche lo que les voy a decir: para que hayan pastores que verdaderamente manifiesten que han sido puestos por Dios, se necesitan varias cosas. Usted lee la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y usted se dará cuenta la lista dada por Dios para que un pastor verdaderamente pueda pastorear una iglesia. Hay una lista.
Dice que debe de ser sobrio, prudente, decoroso, que tenga en sujeción su casa, que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero yo me quiero enfrascar en dos cosas. Capítulo 3, versículo 2 dice que el pastor debe de ser apto para enseñar. O sea, el pastor tiene que conocer al Dios de la Biblia. Tiene que conocer la Escritura, pero fuera de que tiene que conocer la Escritura, también el pastor debe tener una relación personal con el Dios de la Biblia. Y en el versículo 6 dice que ese pastor no puede ser un neófito. Es decir, no debe ser una persona que apenas acabó de llegar a la iglesia. Hoy en día hay iglesias donde llega alguien del mundo, perverso, malo por naturaleza, y a los 2-3 meses le ven un talento. Venga que usted es un hombre de Dios, llamado por Dios, y lo ponen a pastorear una iglesia. Por eso hoy en día la mayoría de iglesias usted ve que la gente vive de cualquier manera, porque no hay un pastor. No hay un pastor que corrija las cosas que pasan en la iglesia. No hay un pastor que corrija la iglesia. Se ignora ese pasaje tan importante que usted y yo vemos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para instruir, para corregir. La escritura fue dada por Dios para corregir. El pastor debe de usar la escritura para corregir. Ahora les quiero decir algo con relación a este libro de Nehemías. Este libro de Nehemías es un libro que usan de manera especial para capacitar pastores y líderes. El énfasis que le dan a Nehemías más que todo es para instruir en el liderazgo. Sin embargo, les voy a decir algo. Aquí nosotros podemos ver a Nehemías corrigiendo. Y ya hablamos de que la labor de los pastores y líderes de la iglesia es corregir la iglesia. Sin embargo, hay una aplicación para toda la iglesia. Toda la iglesia estamos llamados a corregir. Ahora, yo quiero hacer un énfasis y un paréntesis que es bien importante. La labor de corregir la iglesia es del pastor. Y el pastor debe corregir la iglesia a través de la escritura. Sin embargo, van a haber momentos donde usted como creyente va a tener que corregir a otro hermano en la fe. Si usted, algún hermano se le acerca, hace algo que va en contra suya, es su deber corregir a ese hermano. Pero hay que mirar de qué manera se hace. Entonces, hay un momento indicado para que usted, mi hermano y mi hermana, haga uso y autoridad de la escritura para corregir a algún hermano o alguna circunstancia que usted vea. Ahora, es necesario tener en cuenta algunas cosas importantes a la hora de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Usted ve a algún hermano allá afuera, está haciendo algo indebido, está haciendo algo que usted sabe que bíblicamente es pecado delante de Dios. Si usted lo vio, no espere a que el pastor lo corrija. Porque si usted lo vio, usted debe corregir a ese hermano. Pero usted debe tener en cuenta varias cosas importantes a la hora de hacerlo. Si usted no tiene en cuenta esas cosas, entonces usted lo que va es a desbaratar al hermano. ¿Cuáles son esas cosas que usted debe tener en cuenta cuando usted va a corregir un hermano en la fe? Escuche. Número 1, usted tiene que evaluar su estilo de vida. Es decir, usted tiene que evaluar su propio testimonio. Porque si usted no tiene autoridad para ir a corregir un hermano, es decir, usted, un ejemplo, usted ve que un hermano no ha vuelto a la iglesia, usted ve que un hermano no se está congregando, pero si usted viene cada 15 días, ¿usted con qué autoridad va a corregir a ese hermano? ¿Con qué autoridad lo va a hacer? Mire lo que hizo Nehemías a la hora de corregir a aquellos hombres. Versículo 10. Él se puso como ejemplo a la hora de corregir el mal acto y la mala conducta de aquellos hombres. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano.
quitémosles este gravamen. O sea, lo que Nehemías les dijo fue, bueno, ustedes están prestando trigo, grano, para que la gente coma, para que sus hermanos coman, pero ¿qué están haciendo ustedes? Les están cobrando intereses. ¿Qué están haciendo ustedes a la hora de darles el alimento a ellos? Les están hipotecando sus propiedades. Y Nehemías les dice, yo, se pone él en primer lugar, yo y mis hermanos también estamos haciendo lo mismo. Les hemos dado grano y les hemos dado trigo, pero no les estamos cobrando intereses. ¿Usted se imagina si Nehemías hubiese sido usurero como ellos? ¿Con qué autoridad va a ir a corregirlos? Mire lo que les dice en el versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Todo aquel que iba a gobernar ahí tenía derecho a cobrar un tributo para poder comer. Ellos no lo hicieron, Nehemías no lo hizo. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que el pueblo estaba en necesidad, el pueblo tenía escasez. ¿Cómo él iba a terminar de oprimir al pueblo? Entonces tenemos que entender que usted y yo debemos primero, antes de ir a corregir un hermano, debemos evaluar nuestro estilo de vida. Mi hermano, si usted delante de Dios sabe que usted no ha podido dejar la mentira y usted ve un hermano que está diciendo mentiras, mejor no lo corrija, mi hermano. Porque así ese hermano no sepa que usted por naturaleza es mentiroso, Dios sí sabe. Dios sí sabe que usted es mentiroso. Si usted no ha dejado la mentira, no corrija a un hermano mentiroso. Mejor quédese callado. Si usted es una persona que no tiene autoridad en su casa sobre sus hijos, y usted ve que un hermano aquí o el hijo de un hermano de pronto está jugando, está corriendo en la iglesia, pero usted no tiene autoridad sobre sus hijos, quédese callado. No corrija a ese hermano, corrija cuando usted tenga autoridad de parte de Dios y testimonio delante de la iglesia para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted corrige a una persona sin tener autoridad, usted va a ser gravoso para esa persona. Mi hermano, no hay nada peor que uno escuchar hablar a una persona que no está viviendo correctamente delante de Dios. Eso es dañino, mi hermano. Porque usted en vez de edificar al hermano o a la persona, usted lo va a destruir, usted lo va a dañar. ¿Sabe por qué estos hombres atendieron a Nehemías? Porque vieron que era un hombre de testimonio delante de Dios. Porque vieron que era un hombre recto delante de Dios. Porque vieron que era un hombre cuyo propósito era darle la gloria y la honra siempre a Dios. Si usted no tiene esto como prioridad, mi hermano, entonces más bien no lo haga. En segundo lugar, ¿qué hay que tener en cuenta, mi hermano? En segundo lugar, cuando usted vaya a corregir un hermano, alguna mala actitud, alguna mala conducta, tenga en cuenta algo. Usted no debe de actuar como juez de su hermano. No actúe como juez y permita que ellos se evalúen y se hagan responsables de su propio pecado. Escuche, volvamos a retomar algo. Ese pastor del que yo les hablé, era alguien que le iban y le ponían una queja de alguien y cuando llamaba a la persona a tablas de una llegaba era a vaciarlo. Ni siquiera le preguntaba si era verdad. No tenía tiempo de que aquella persona se hiciese responsable de su propio pecado, sino que estaba el dedo señalador. Usted es esto, usted hizo aquello, usted hizo esto, usted dejó de hacer aquello. Mano, nunca haga eso. No se vuelva en el juez de sus hermanos. No se vuelva en el juez. Entonces eso fue lo que hizo Nehemías. Vamos a mirar los versículos 7 y 8 para evaluar la sabiduría con la que este hombre llevó a aquellos hombres a que se cuestionaran a sí mismos. Cuando usted vaya a reprender alguna falta, alguna conducta del hermano, lo primero que usted tiene que hacer es preguntarle si él está actuando mal o no. Si a usted vienen y le cuentan, hombre, Dora, ¿cómo te parece que yo vi a Laura haciendo esto y esto y esto? Dora, no se vaya donde Laura a señalarla, no. Llámela y le dice, Laura,
Es verdad que usted está haciendo esto y esto y esto, para que ella tenga tiempo en su mente de meditar en su propio pecado. Y así usted va a levantar a ese hermano, a esa hermana que está actuando mal delante de Dios. Versículos 7 y 8. Recuerde que ya Nehemías tenía la información completa. Ya le habían dicho el problema que había. Nehemías se enojó, meditó, pero después corrigió. ¿Pero de qué manera corrigió? Mire lo que él hizo. Los llevó a autoevaluarse. Versículos 7 y 8. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, mire que él les hace una pregunta, él no llega directamente apuntando, sino que les hace una pregunta. ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Escuche, si Nehemías tomó la determinación de convocar una gran asamblea contra ellos, era porque ellos habían reconocido que sí estaban exigiendo ese interés, que sí estaban actuando mal. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Viene otra pregunta. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? O sea, cuando ellos estaban cautivos, nosotros reunimos fuerzas, recolectamos dinero. ¿Para qué? Para rescatarlos de la esclavitud. Y ahora ustedes los están tratando como esclavos y nos los van a vender a nosotros que somos sus propios hermanos en la fe. Ustedes están haciendo y van a hacer eso. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Sí, Nehemías, así estamos obrando lamentablemente. Esa es la respuesta. Luego les dice, luego de que Nehemías les dice eso, ¿sabe qué hicieron ellos? Dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías les hace una serie de preguntas para que ellos se autoevalúen. Y en tercer lugar, siempre que usted vaya a corregir a una persona, hágalo con la escritura. Si usted no va a abrir la Biblia para corregir a un hermano, no lo corrija. ¿Por qué? Escuche, si la escritura dice en 2 de Timoteo que la escritura es útil para corregir, significa que si nosotros no corregimos con la escritura, le estamos robando la autoridad a Dios. Le estamos quitando totalmente la autoridad a Dios. Estamos desautorizando a Dios delante de las personas. Según ese texto, una de las razones por las cuales Dios nos dio la escritura es para corregir. Sin embargo, escucha lo que le voy a decir. Sin embargo, antes de nosotros corregir alguna falta de un hermano, primero debemos evaluar que sí sea una falta según nuestro propio criterio. Amén. No, según la Biblia. Debemos mirar si bíblicamente el argumento que nosotros vamos a presentar es válido bíblicamente. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo llevaba 3 meses en la iglesia. Y yo la verdad no había sido una persona muy constante. Yo no iba a todos los cultos porque no podía. Yo tenía un trabajo donde yo me levantaba a las 3 de la mañana y llegaba a la casa a las 9, 10 de la noche. A veces descansaba y el día de descanso no era día de culto. Cuando era día de culto, yo estaba nuevo, estaba empezando, era un bebé con ganas de aprender a caminar. Entonces había veces que me venía el desánimo como una persona que está nueva y yo buscaba otras actividades y no iba a la iglesia. Sin embargo, yo llevaba 3 meses en la iglesia, entonces yo me vestía de una manera que yo en mi ignorancia creía que era adecuada para ir a la iglesia. No lo hacía de manera indecente. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Yo me vestía con un pantalón normal, una camiseta y unos tenis. Escucha lo que le voy a decir. Se me acercó alguien que era ujier de la iglesia, o sea, se paraba en la puerta a recibir los hermanos. Y se me acercó y ¿sabe cuál fue la voz de aliento de este hermano? Oiga, hermano Albeiro, ¿y usted cuándo se va a vestir como un cristiano?
Y yo le dije, mi hermano, ¿y cómo se visten los cristianos? Y me dijo, así como yo, camisa, corbata, zapatillas y pantalón. Yo le dije, ¿y eso está en la Biblia? Me dijo, sí, es que así nos vestimos los cristianos. ¿Usted cuándo se va a empezar a vestir así? Pues yo la verdad no supe qué responder. Me fui a buscar a la Biblia y yo no encuentro eso en la Biblia, mi hermano. Yo encuentro en la Biblia que yo debo vestirme de manera decorosa, que las mujeres deben vestirse con decoro y con pudor y modestia, pero no dice que hay que vestir con falda larga, no dice eso. Ya llevaba yo un año en la iglesia, escuchen lo que les voy a contar, por eso digo que uno tiene que ir a la Biblia a la hora de corregir los hermanos. Ya llevaba yo un año en la iglesia, entre mis desniveles, a veces estaba aquí con el furor encendido y a veces estaba aquí que no quería que nadie me mirara, desanimado totalmente. Ese fue mi primer año en el Señor, parecía la montaña rusa. Sin embargo, les voy a contar, la iglesia donde yo me congregaba, en el lugar donde yo me hacía, había una ventana que daba hacia arriba, hacia ese morro. Y entonces cuando estábamos entonando la alabanza, yo siempre estaba mirando hacia atrás y adorando a Dios. Y les voy a ser sincero, yo miraba la naturaleza, yo miraba ese cielo y yo me inspiraba para adorar a Dios. Como Dios conocía mi corazón, sabía que mi única intención era observar el cielo que Él había creado. Y yo me inspiraba para adorar a Dios mirando su creación. Entonces cierto día se me acerca un hermano. Escuche, lo voy a decir, no cualquier hermano. Ese hermano era líder en la iglesia y predicaba en la iglesia. Y se me acercó y me dijo, hermano Albeiro, tengo una exhortación para hacerle. Ah, amén, mi hermano, ¿qué sería? Le voy a poner una tareita. Léase Apocalipsis capítulo 4 y después hablamos. Ah, bueno, mi hermano, listo. Yo pensé, algo me tiene que enseñar el hermano. Entonces fui a la casa y empecé a leer Apocalipsis capítulo 4 y yo le decía, Señor, ¿qué será lo que el hermano me quiere enseñar? Y volvía y leía, y volvía y leía. Bueno, resulta que en Apocalipsis capítulo 4 habla de los seres que en el cielo alaban a Dios. Entre ellos dice la Biblia que hay 24 ancianos y dice que siempre están delante de Dios adorando a Dios. Entonces ya se llegó el día del llamamiento a tablas y el hermano me llamó y mi hermano, ¿qué? Si estudió Apocalipsis capítulo 4, yo, claro, mi hermano, lo miré varias veces. De mi hermano, yo le tengo que hacer una reprensión. Mi hermano, usted está haciendo las cosas mal delante de Dios. Y yo lo miré y yo, ¿qué? Entonces me dijo, mi hermano, usted leyó en Apocalipsis capítulo 4 que dice que los 24 ancianos están delante de Dios. Y yo, sí, mi hermano, claro. Hermano, usted le está dando la espalda al Señor. Mire que usted está adorando de espaldas al púlpito. Y yo dentro de mí pensé, ¿en serio? Mi hermano, eso no se refiere, estar delante de Dios no se refiere a que yo tengo que estar de frente al púlpito mirando el pastor o el que está ahí para adorar a Dios. Estar delante de Dios significa ser como Nehemías, tener un temor reverente siempre delante de Dios. Significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Significa vivir de tal manera que la gente que no conoce a Dios vea a Cristo en todo lo que usted y yo hacemos. Eso significa estar delante de Dios. Mis hermanos, yo llevaba un año, pero gracias a Dios yo había escuchado a Pablo hablar acerca de los débiles en la fe y entendí que ese hermano que predicaba era un hermano débil en la fe que no conocía la Escritura. Hermanos, esto no es de tener muchos años en la iglesia. Esto es de yo ir a la Escritura con seriedad, con el deseo de conocer a Dios, con responsabilidad y dejarme guiar por el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿cuántas veces usted va a la Escritura? ¿De qué manera o con qué frecuencia usted va a la Escritura? Mi hermano, usted se siente en la capacidad de corregir un hermano y abrirle la Escritura. Necesitamos pensar en eso.
Necesitamos evaluar eso, porque los conflictos dentro de la iglesia siempre se van a ver. Y si usted y yo no somos hombres y mujeres que vamos a la Escritura, que estamos siempre delante de Dios dependiendo de Él en oración, usted y yo no vamos a reaccionar como Nehemías reaccionó. No vamos a saber de qué manera actuar para no dañar, sino para edificar. Nehemías buscó edificar a aquellos hombres que estaban yéndose en contra de la ley de Dios. Entonces, escuche, si usted comete una falta, usted tiene que comprender que primero usted está pecando delante de Dios. Si yo algún día le llego a fallar a mi esposa, yo tengo que ser consciente que no estoy pecando primeramente contra mi esposa, sino que estoy pecando contra Dios. Si usted dice una mentira, usted no afecta a aquella persona a la cual le está diciendo la mentira, o más bien sí lo afecta, pero en primer lugar usted peca delante de Dios. Entonces, si usted comete alguna falta y alguien se acerca para corregirlo, la pregunta es esta: entonces, ¿cómo debería reaccionar usted que está siendo reprendido? ¿Cómo debería usted reaccionar? Bueno, debe de hacer lo mismo que hizo el pueblo. Debe callar. Si el pastor lo llama a la oficina a corregir alguna falta, alguna mala acción, algo que usted no está haciendo, algo que usted está haciendo mal, y usted sabe que el pastor le abre la escritura, hermano, calle, no se enoje, no se aire, no le conteste, calle y medite. Y luego de que usted calle y medite, vaya a la escritura para ver si verdaderamente lo que el pastor le está diciendo es así. Eso fue lo que hizo el pueblo. Mire el versículo 8, la parte final, luego que Nehemías empezó a cuestionarlos, a hacerles aquellas preguntas, dice: y callaron, pues no tuvieron qué responder. La conciencia a ellos les acusaba. Yo le pregunto, cuando a usted el pastor lo corrige, la esposa del pastor a usted la corrige, cuando algún hermano maduro se acerca a usted para corregir algo que usted no está haciendo bien, ¿cuál es su reacción? ¿De qué manera usted reacciona? Porque el hecho no es callar, el hecho es saber callar. Porque si usted calla dentro de usted, pero dentro de usted hay una bomba que quiere explotar, significa que usted no está reaccionando con un carácter santo delante de Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tanto el que corrige como el que es corregido, escuche, el que corrige y el que es corregido debe pensar en el bien de su hermano. Debe pensar en edificarlo y no en derribarlo. Si yo cometo, escuche, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo cometo alguna falta y alguno de ustedes me ve cometiendo esa falta, sea cualquiera que sea, si usted se acerca y me dice: mi hermano Albeiro, yo necesito hablar con usted, seamos realistas, esto es algo que no es fácil para nadie. Acercarse a alguien para corregirlo no es fácil para nadie. Porque uno sabe que si la persona realmente no es madura, si la persona no tiene temor delante de Dios, la primera reacción va a ser enojo. Se va a enojar. Y lo primero que la otra persona va a decir: es que usted se cree santo, es que usted se cree perfecto, es que usted cree que usted es el mejor de la iglesia. Eso pasa. A mí me ha pasado. Y yo digo: Señor, ¿y aquí qué? ¿En qué problema me metí yo? Pero mi hermano, esto es un mandato del Señor. Sabemos que no es fácil y sabemos que no es cómodo. Es algo que nos pone a veces en camisa de fuerza mayor, pero hay que hacerlo. Entonces, si usted me ve cometiendo una falta a mí, usted debe acercarse sin importar si yo predico en esta iglesia. Antes, con mayor razón, hay que hacerlo, porque nosotros los que nos paramos aquí en este púlpito, somos figuras públicas, que si nosotros tenemos un mal testimonio, dejamos a Dios en descrédito. Pero lo mismo pasa si usted lo hace. Si usted actúa mal delante de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela, de universidad, de sus vecinos, usted está dejando a Dios en descrédito. ¿Sabe por qué muchas personas hoy en día no quieren que les hablemos del evangelio?
por el mal testimonio de muchos. Ahora, cuando yo iba para la empresa a liquidar, que ya había terminado mis labores, uno de los compañeros con los que yo estaban hablando del evangelio y llegué yo. Y entonces él iba a zafar una de esas y cuando él me vio, él se contuvo. Entonces me dijo, con el perdón que usted se merece, yo no creo en los evangélicos. Y empezó a desahogarse, porque he visto esto y esto. Y yo le tuve que decir, mi viejo, lastimosamente usted tiene toda la razón. Lo mismo que usted ha visto, yo también lo veo. Es una realidad, tenemos que callar porque la gente tiene razón. Por el mal testimonio de muchos dentro de la iglesia, el evangelio de Cristo ha entrado en descrédito. Entonces, si usted a mí me ve cometiendo alguna falta, algún pecado, usted debe de acercarse, pero no olvide los parámetros con los que usted lo debe hacer. Si usted me va a exhortar, no lo haga con los cuentos de Caperucita Roja. Hágalo con la Biblia, mi hermano. Si no me va a abrir la escritura, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque si no me abre la escritura, entonces, ¿quién es el que me va a exhortar? ¿Dios o usted? Es Dios el que nos debe exhortar a través de su palabra por boca de algún hermano en la fe. Pero si usted se acerca a hacerme una corrección y me dice, mi hermano, usted está haciendo esto y esto. Y yo le digo, no, mi hermano, Dios me guarde, pero usted me vio. Si yo no soy sincero, yo le voy a hacer daño a usted. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a romper su confianza. Porque ya usted a mí me va a mirar como un hipócrita que está camuflado dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué va a pasar con eso? La relación, la comunión entre usted y yo se va a romper. ¿Con qué cara se va a acercar usted a mí si sabe que no soy una persona transparente? Si usted me ve a mí predicando en este púlpito y después me ve haciendo cosas que a Dios no le agradan, ya usted cómo se va a acercar a mí a pedirme un consejo o alguna cosa. Lo mismo pasa si yo lo veo haciendo algo a usted malo. Si yo lo veo y después voy a ir a corregirlo y usted niega las cosas, yo ya no lo voy a mirar con confianza. Yo ya no lo voy a tener como una persona sincera, transparente, ni digna de confiar. Entonces decíamos que en primer lugar nosotros debemos ¿qué? Reconocer nuestro pecado. Amén. Eso fue lo que vimos en el pueblo. Ellos callaron y si callaron fue porque reconocieron que estaban fallando. Pero en segundo lugar, debemos corregir inmediatamente nuestra falta y trabajar en ello. De nada nos sirve a usted y a mí decir, sí, pastor, tiene razón. Yo sé que yo hice esto y esto. Pastor, tiene toda la razón. Y usted se va a seguir viviendo de la misma manera. Eso de nada sirve, para nada aprovecha. Hay que corregir, no mañana, ya. Por eso si Dios a usted le ha hablado en esta noche, usted sabe que hay cosas que tiene que arreglar, no las deje para mañana. Hágalo ya mismo, hoy mismo. Versículos 11 y 13. Mire pues, después de que Nehemías ya se dio cuenta que ellos habían reconocido su falta, Nehemías les dijo: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Y luego de que él les hizo jurar, en el versículo 13, en su parte final dice: y el pueblo hizo conforme a esto. O sea, ellos reconocieron e hicieron. Lo mismo hay que hacer también nosotros. Esa palabra corregir que nosotros estamos usando en la noche de hoy es el sinónimo de un borrador. Lo podemos ilustrar como un borrador. Usted escribe en su cuaderno una frase y usted se da cuenta que esa frase que usted escribió estaba mal escrita. Usted toma el borrador, borra esa frase para nuevamente escribir de manera diferente. Eso es corregir. Y yo creo que existe un ejemplo con el cual podríamos ilustrar esto,
Y es algo verdaderamente espectacular el ejemplo que vamos a mirar. Recuerde que aquellos hombres estaban explotando a sus propios hermanos. En los tiempos de Jesús había un hombre que también estaba haciendo lo mismo. Estaba explotando a sus propios hermanos. Estaba invalidando la ley y estaba pecando delante de Dios. ¿Cómo creen ustedes que se llama ese hombre? Zaqueo. Esa historia la encontramos en Lucas capítulo 19. Escuche, Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran aquellos hombres que se encargaban de cobrar los impuestos al pueblo que Roma les había puesto. Pero había una cosa: publicano que se respetaba era ladrón. Cobraba más de lo que tenía que cobrar. Y escuche, Zaqueo no era publicano, era el jefe de los publicanos. Yo me imagino a Zaqueo extorsionando a los publicanos. Bueno, yo sé que usted está robando. A ver la mía pues. Porque dice que Zaqueo era muy rico. Obviamente se había enriquecido a costa del pueblo, así como aquellos hombres de los días de Nehemías. Sin embargo, este hombre ve que Jesús viene y como era muy alto, como era muy bajito, se subió a un árbol a esperar a Jesús. Y cuando vio que Jesús venía, o más bien cuando Jesús lo vio, lo miró. Zaqueo, es necesario que pose en tu casa hoy. Este hombre inmediatamente bajó y Jesús aparece en la casa de Zaqueo. Mis hermanos, no sabemos más de ahí. No sabemos si Jesús llevó una parábola, no sabemos qué tipo de enseñanza Jesús llevó, pero sí sabemos algo. Jesús llegó a predicar las buenas nuevas en la casa de Zaqueo. Y cuando Zaqueo escuchó la palabra del Señor, dice la Biblia que inmediatamente este hombre se puso en pie. Versículo 8 del capítulo 19 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si pudo percibir esto: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar. Bueno, era una platica gorda. Y si alguno he defraudado, yo le devuelvo 4 veces lo robado. ¿Cuántos cree usted que él había defraudado? Oiga, ¿sabe qué es lo que más me impacta de lo que acabamos de leer? Que Zaqueo estaba decidido a quedar sin dinero para obtener la mayor riqueza, que se llamaba Jesús. Ese es el ejemplo de una verdadera conversión. Ese es el ejemplo de lo que pasa en el corazón de un hombre, de una mujer que atiende a la voz de Dios, que atiende a la palabra. El cambio no es para dentro de 8 días. No espere a que se venga diciembre para cambiar. Hoy hay que corregir hoy. Hoy hay que corregir. Es hoy, mi hermano. Mañana no sabemos si vamos a amanecer vivos. Mañana no sabemos si vamos a tener un día más de gracia. Yo no sé si ustedes recuerdan las preguntas que hicimos en el mensaje anterior con relación a los que vienen por primera vez y usted ni siquiera se acerca para saludarlos. Deja que entren y salgan y usted ni siquiera se acerca. Si usted hasta ahora ha sido indiferente en esa parte, mi hermano, mi hermana, espero en el amor del Señor que usted de aquí en adelante se preocupe por todas las personas que vienen a la iglesia. Que usted se preocupe por saber cómo se llaman, dónde viven. Y usted busque entablar relación con esas personas. Con relación a los hermanos de la iglesia que no han vuelto, que están enfermos, que están desanimados, busque la manera de llamarlos, de preguntarles cómo están. Busque la manera de orar por ellos. Con relación a lo que hablábamos, a las ofrendas, que decíamos de hecho que la palabra ofrenda no significa limosna, significa dar lo mejor de sí mismo para Dios. Si usted con su dinero hasta el día de hoy, perdóneme la expresión que voy a usar, ha sido mezquino y no le ha dado lo mejor al Señor, empiece desde el día de hoy. No espere a que usted sea millonario para darle lo mejor al Señor. Hágalo ahora. Siga el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía para el Señor.
Yo espero, mis amados hermanos, que el Señor le haya hablado hoy, que usted verdaderamente pueda atender a este mensaje. Yo le digo, mi hermano y mi hermana, el Señor es bueno y grande en misericordia. El simple acto de que usted y yo podamos reunirnos semana tras semana, escucharlo hablar a través de hombres imperfectos y pecadores, es una bendición. Es una muestra del amor que Dios tiene para con nosotros, pero no esperemos al día de mañana para corregir nuestras malas acciones. No esperemos hasta el día de mañana para empezar a manifestar ese amor genuino delante de Dios. Recuerde que Nehemías es un ejemplo de lo que es tener un corazón de siervo. Recuerde que el siervo no tiene derecho sobre sí mismo. Recuerde que el anhelo del siervo simplemente es satisfacer todas las necesidades de su amo. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia en esta noche, a aquellos que verdaderamente saben que Dios los ha llamado a servir y que aún están enredados en sus propios problemas, buscando solucionar sus problemas, y que aún verdaderamente no han tenido un compromiso con Dios. Yo les invito para que a través de este mensaje que Dios nos ha dado, nosotros miremos el ejemplo de Nehemías y recordemos algo que es bien importante. Nehemías nació en el cautiverio. Nehemías no nació en la ciudad de Jerusalén, en la nación de Israel. Nehemías era babilonio judío. Es decir, nació en Babilonia, pero su descendencia era judía. Y Nehemías hizo lo que ninguno de estos judíos hicieron, siendo copero del rey, siendo un hombre millonario, siendo un hombre con un puesto y un privilegio en Babilonia tan grande. Cuando él escuchó cómo estaba la ciudad destruida y todos los problemas que tenía, él no dijo, bueno, yo saco 2 millones de pesos, vaya a ver cómo soluciona. No, él se apersonó de la necesidad y dijo, yo voy a ir a reconstruir los muros de la ciudad. Yo espero que usted hoy le diga al Señor, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero servir. Señor, en la iglesia se necesita quien sirva. Yo quiero servir. Yo quiero dar un paso adelante. Y quiero entregar mi vida, Señor, en adoración a ti, como una muestra de gratitud por lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Cuando usted se quiera desanimar, cuando usted no quiera seguir adelante, cuando usted empiece a enfrascarse en sus propios problemas, mi hermano y mi hermana, piense en la cruz del Calvario. Piense en el Señor Jesucristo, siendo el dueño de todo el universo, despojándose de su trono de gloria para venir a servirnos a nosotros, para venir a dar su propia vida en rescate por nosotros. Piense en Cristo clavado en la cruz del Calvario, recibiendo todo el peso de nuestros pecados y en consecuencia de ello, recibiendo la descarga plena y completa de la ira de Dios sobre él. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Que el Señor nos ayude a avanzar. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te damos gracias. Te damos toda la gloria y la alabanza. Te damos, Señor, todo el honor y la exaltación. Dios mío, gracias por tu palabra. Porque cada día, Señor, nos hablas. Porque cada día, Señor, atiendes a nuestras necesidades. Porque cada día, Señor, tú nos cuidas, nos abrigas bajo la sombra de tus alas, Señor. Hoy queremos manifestar nuestro amor. Hoy queremos manifestar nuestra gratitud. Hoy queremos manifestar, Señor, delante de ti, nuestro anhelo y deseo de amarte y de honrarte todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a despojarnos de nuestro egoísmo. Señor, ayúdanos a matar ese amor excesivo que tenemos por nosotros mismos. Señor, ese amor excesivo que tenemos, que nos lleva siempre a buscar excusas, que nos lleva siempre a pensar en nuestros propios intereses, que nos lleva siempre, Señor, a mirar a los demás y no atenderlos, Señor, a tenerlos en poco. Ay, Señor, ayúdanos. Pero primariamente, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque reconocemos hasta el día de hoy que hemos sido inefectivos, Señor.
Dios mío, hemos sido egoístas. Tenemos que reconocer que todo el tiempo que tú nos has dado, Señor, en su gran mayoría, lo hemos invertido para cuidarnos a nosotros mismos, Señor. Hemos desatendido tu obra, hemos desatendido todas las necesidades del pueblo, Señor. Hemos sido como aquellos hombres, Dios mío, explotadores del tiempo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de vivir y de actuar y a entender, Señor, que hoy es el día aceptable, Señor. Que hoy es el día para reconciliarnos contigo. Que hoy es el día de postrarnos y de humillarnos delante de ti y atender, Señor, tu señorío sobre nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Quita la ceguera que hasta el día de hoy ha cubierto nuestro corazón. Bendice este pueblo, Señor, y que este pueblo ahora que sale de este lugar se vaya meditando, Señor, en tu palabra. No simplemente, Señor, para decir, sí, Señor, qué buena predicación. Sí, Señor, yo reconozco que era conmigo que estabas hablando. No, que no sea simplemente para eso, Señor, sino que sea para poner todo nuestro esfuerzo, pero no en nuestra propia fuerza, sino en dependencia tuya, para que nuestra vida verdaderamente sea cambiada, renovada y transformada, y que nos convirtamos en hombres y mujeres que primero busquemos atender las necesidades de tu obra y ponerlas por encima de nosotros mismos. Ahora que tu pueblo sale de este lugar, llévalo en paz y en seguridad, en tu victoria, Señor, meditando en tus palabras, para que ellos sigan siendo, Dios mío, adoradores genuinos por excelencia. Bendice el pastor, bendice su esposa, bendice los servidores y bendice toda esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, te damos toda la gloria y la alabanza. Amén y amén. Que Dios les bendiga.